con todos sus lectores y amigos. Y además creo que fue en un congreso que organicé hace años cuando Arantxa tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Almudena, creo, ¿verdad? En una de sus visitas le dije, ven, que va a venir Almudena Grandes a hablarnos sobre Zúñiga. El otro día lo comentábamos que ella era una gran admiradora de su literatura y les unía muchas cosas. Entonces, pues nuestro pequeño homenaje de alguna manera está entre nosotros, también esta tarde. A lo mejor Arantxa quiere decir unas palabras y luego ya empezamos con las preguntas sobre este magnífico libro que ha hecho. Bueno, muchas gracias por estar aquí esta tarde, a todos, a todas y a todes. Yo quería decir que la muerte de Almudena me pilló completamente por sorpresa, aunque yo estaba en contacto con ella y ella me había comunicado por email que estaba aquejada de cáncer. Su último email era muy optimista, me daba a entender que todo iba por el buen camino, que se iba a recuperar. Para mi sorpresa no fue así y situación de realidad total, como me ha pasado también con otras. Pero de 5 novelas y como sabéis iban a ser 6. Lo que pasa es que los plazos en la universidad nos obligan a entregar determinados trabajos en determinada fecha y por tanto mi libro estaba previsto que saliera precisamente en noviembre de 2021 y coincidió desgraciadamente con apenas una semana después del fallecimiento de Almudena, es decir, no llegué a alegrarme realmente de la publicación de un libro con tanto trabajo detrás, ¿no? Y para desgracia de todos, el incompleto finalmente va a ser el ciclo de novelas y no mi libro. O sea, paradójicamente mi libro es completo, que era lo que no estaba previsto en el guión, ¿no? Almudena era una persona increíble. Yo estoy de acuerdo con Benjamín Prado que si alguien la conoce, si alguien ha llegado a conocerla, no podía no quererla, ¿no? Porque era una persona tan generosa y tan cercana. Y además era una persona muy coherente, ¿no? En sus ideas, y esto se ve muy bien al poner en diálogo los artículos que escribía para El País con las novelas. O sea, su faceta como escritora se compagina muy bien con su faceta como figura pública, como pensadora, como intelectual, ¿no? Y por último, como homenaje en el día de hoy que hubiera sido su cumpleaños, como ha comentado Lola, decir que realmente era una persona comprometida y no solo en la teoría sino en la práctica, en su práctica diaria, en sus participaciones en actos públicos, en su obra literaria, en los artículos de prensa, es decir, realmente, como se suele decir, estaba al pie del cañón siempre. Y yo creo que ella siempre hacía todo lo que fuera posible por hacer del mundo un lugar un poquito más vivible para todos, ¿no? Y por eso queremos dedicar el encuentro de hoy a Almudena, aunque también tengo que decir que en los encuentros que tuve con ella varias veces, comentando aspectos de las novelas, a veces, bueno, primero, cualquiera que nos hubiera escuchado tomar una cerveza en el Café Gijón y hablar de los personajes de las novelas como quien habla de amigos y conocidos comunes, ¿no? Porque hasta yo he leído cada novela 5 veces, ¿no? Entonces conozco muy bien las tramas, los personajes, y entonces era muy interesante hablar con ella porque parecía que estábamos hablando de personas reales, ¿no? Y era una cosa como muy, muy grata. Y bueno, pues creo que para empezar es suficiente. Muy bien. Bueno, ya han visto, esto es una característica del libro. Arantxa dirige siempre las frases y las afirmaciones a ellos, ellas y ellas, ¿no? Esto yo la dije al Almudena, digo a Arantxa, oye Arantxa, no sé, esto me ha cansado un poco, ¿eh? Yo si hubiera sido tú no lo hubiera hecho, pero bueno, como ella ha sido la autora, pues bien. Creo que alguien más se lo dijo también, alguien más que había leído el libro.
Pero bueno, y ella sabe que soy una mujer muy feminista, ¿no? Vamos a hablar un poco desde la introducción de tu libro sobre el boom de la memoria histórica, ¿no? Que sabemos que pasó en la última década del siglo XX en España, ¿no? Y ¿por qué has escogido los episodios de una guerra interminable para hacer tu estudio? Pues es curioso que me lo preguntes tú, porque tú eres la culpable. Yo estaba buscando material para escribir un libro que era lo que me tocaba hacer en ese momento, y entonces yo tenía libertad total para elegir el corpus, es decir, los libros que selecciono para trabajar con ellos, las obras literarias. Y llevaba ya trabajando tiempo en el ámbito de la memoria y de los estudios de género, y buscaba algo en literatura española, y entonces consulté a Ángeles, a la que considero una maestra, efectivamente, y digo, mira Ángeles, estoy buscando algo para trabajar memoria, identidad y género. Y entonces Ángeles me dice, en aquel entonces, acuérdate que estaba solamente iba por la segunda novela. O sea, Almudena había escrito, se había quedado todavía en el lector de Julio Verne, y entonces tú me dijiste, pues Almudena Grandes, sin duda. Entonces, yo siempre digo que Ángeles es la culpable, entre comillas, de que yo me haya dedicado al ciclo, y claro, Ángeles me decía, pero tienes que tener en cuenta que al ritmo de publicación que va Almudena, no sabemos si te va a dar tiempo o no a que se publique todo el ciclo antes de que tú tengas que publicar tu libro. Yo dije, voy a correr el riesgo, pero voy a correr el riesgo porque cuando uno trabaja en el ámbito de la investigación, que a veces es un ámbito un poco árido, es muy importante trabajar con obras que te enamoren, ¿no? Que te enganchen, porque como digo, si uno tiene que leer 5 veces la misma novela, pues mejor que no sea una novela que no te gusta, porque es absurdo, ¿no? Bastante sufrimiento hay en la vida. Entonces, los que nos dedicamos a la literatura lo hacemos por amor al arte, realmente. Y tenemos la suerte de tener esa libertad, que era algo que yo le subrayaba también a Almudena cuando la veía, ¿no? Ella me daba las gracias por mi trabajo académico, y yo le decía, bueno, pero tú recuerda que a mí nadie me obliga a trabajar con tus novelas, que las elijo porque me gustan y lo paso bien leyéndolas. Y de hecho, la anécdota curiosa es que, habiendo leído tantas veces cada uno de los episodios, tengo que decir que cada vez que releo alguno me vuelvo a emocionar. Esto es una cosa increíble, ¿no? Porque uno debería, ya sabiendo toda la historia, debería decir, bueno, pues si ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Da igual, ¿no? O sea, hay momentos de las novelas que realmente me emocionan siempre, o bien me río, o bien lloro, o paso angustia en algunos momentos, ¿no? Y yo creo que esa es también la magia de la obra de Almudena, ¿no? Que tiene esa capacidad de emocionar a quien lee. Es verdad. Es una gran creadora de personajes, ¿no? Almudena. El libro es un ensayo magnífico para acercarse a toda la obra de Almudena Grandes, porque de alguna manera siempre haces unas referencias a unas u a otras, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en algunas preguntas claves sobre tu exposición. Lógicamente es una exposición profesoral la que hace en el libro, de un ensayo de alto nivel, realmente muy bueno, ya hemos hablado nosotras de ello, pero por ejemplo, una pregunta que yo te hice hace tiempo es ¿qué ventajas te ofrece acuñar el término que tú eliges, que es novela realista de la memoria? Porque normalmente hablamos de novelas testimoniales o novelas de la memoria o novelas realistas, pero Arantxa especifica que lo va a denominar a lo largo de todo el texto novela realista de la memoria, aunque luego se la olvida un poco y habla de novela decimonónica o novela realista, pero ese es el término que acuñas. Bueno, primero era para evitar más repeticiones, porque yo sé que las repeticiones cansan, entonces a veces tienes que cambiar de término. Pero esto en realidad era una estrategia para curarme en salud, ¿no? Porque la novela de la memoria, que se inicia con el cambio de siglo de manera muy fuerte en España y todavía dura hasta hoy, esa tendencia, esa temática en la narrativa española contemporánea,
Pues la novela de la memoria abarca estilos, estéticas muy diferentes, y Almudena Grandes decidió apostar por un modelo muy clásico de la novela, que es la novela realista, inspirada en esa novela del siglo XIX. Y yo, en la primera parte del libro, los 2 primeros capítulos, hago un experimento intelectual, que es intentar pensar en las novelas de Almudena, pero moviéndome a medio camino entre la historia y la literatura. Y pensar la literatura desde la historia o la historia de la literatura es un experimento extraño, porque estamos acostumbrados a pensar desde compartimentos independientes, estancos, y yo creo que lo más interesante es experimentar y contaminarse, ¿no? Entonces yo decidí aclarar que cuando pensaba en literatura pensaba en este tipo de novela concreta, porque me parecía muy arriesgado generalizar tanto como para decir novela de la memoria, porque novela de la memoria hay de muchos tipos. Hay novelas, como sabes, una de las características ha sido la experimentación formal en la novela de la memoria, y entonces hay hibridación de géneros, por ejemplo, la docuficción, etcétera, etcétera. Entonces yo quería acotar a qué tipo de género literario en concreto me estaba refiriendo con todas esas reflexiones sobre literatura e historia, ¿no? Y no quería que después nadie me dijera, oye, no, pero es que novela de la memoria hay mucha y de muchos tipos, ¿no? Y digo, vale, entonces que quede claro que yo me refiero a esta, ¿no? Por eso digo que repito el término para curarme en salud, de que nadie luego me diga, no, es que tus afirmaciones no se pueden aplicar a todo tipo de novela. Y es cierto, por eso digo, no, yo pienso en lo que escribe Almudena, ¿no? Justamente en el primer capítulo, ¿no? Se titula La historia recreada en la literatura. Y como muy bien dices, indagas en los límites cada vez más borrosos entre historia y ficción, ¿no? Hay una reciprocidad, y ya desde los años 70 se había hablado de que la historia, bueno, la historia es la historia, pero depende, ¿verdad? No es una ciencia en la que el que narra y el que nos cuenta ese episodio histórico no pueda hacer una visión subjetiva, ¿no? Entonces, ¿cómo están relacionadas estas dos, la historia y la literatura, en estos episodios de Almudena Grandes? Bueno, lo primero, hay una cita de Keith Jenkins que yo menciono en uno, que es un epígrafe de uno de los capítulos, que dice: mirad, dice el historiador, el pasado obedece a mi mirada, ¿no? Y eso yo creo que también es una clave. Entonces, siempre hemos pensado que la historia era la ciencia del pasado, y que era la principal fuente para conocer el pasado. Yo creo que las novelas como las de Almudena nos permiten ver otros aspectos del pasado que no pueden quedar registrados en la historiografía, porque la historia se basa normalmente en la documentación, en archivos, en el monumento, en todo lo que queda tangible y duro, digamos, tiene restos, deja huellas, ¿sí? Marcas concretas, mientras que la historia que nos cuenta Almudena Grandes en sus novelas tiene que ver con la vida íntima de las personas, con su experiencia en la vida privada, en sus emociones, en su sexualidad, y de eso quedan pocos restos, ¿no? O sea, es una parte intangible, algo que es muy difícil registrarlo. Entonces, las obras a medio camino entre historia y literatura, como son los episodios, porque hay que recordar que Almudena era historiadora de formación y tenía un bagaje intelectual enorme, es decir, tenía un conocimiento no solo de literatura, sino de historia precisamente, y tenía las herramientas de la historiadora a la hora de enfrentarse a los temas que se enfrentaba, ¿no? Y también tomó muchos motivos e historias que cuentan sus novelas de primera mano de testigos, ¿no? De testimonios. Pero claro, ella lo convierte, al mismo tiempo lo mezcla con la ficción. Y la idea sería que gracias a la ficción es posible acceder a esferas del pasado que no podemos acceder tradicionalmente desde la historia, aunque la historia está cambiando mucho también como ciencia, ¿no? Como ciencia entre comillas. Entonces yo creo que hay por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la represión
con la represión sexual, por ejemplo, que es el capítulo que dedico a las cuestiones de género, el último. Yo creo que, por ejemplo, esto está muy bien reflejado, por ejemplo, en La madre de Frankenstein, que considero que es una de las mejores novelas del ciclo, y ella lo recrea tan bien y al mismo tiempo está muy bien documentada a la hora de buscar los detalles, ¿no? Ella me comentaba, por ejemplo, que eso está también en uno de los epílogos, que ella nos recuerda que en la posguerra franquista que una mujer llevara una manga corta se consideraba pecaminoso. Había que ponerse por eso una de sus protagonistas tiene que, antes de salir, coger la chaqueta. Porque cómo iba a salir con los brazos desnudos, ¿no? O sea, estamos hablando de un tipo de represión que ha marcado mucho a los españoles y las españolas. Y que me parece que en su ficción se demuestra esta hipótesis, que la literatura puede ser un lugar para conocer el pasado de manera que no se puede conocer desde otros lugares, ¿no? Sí, en realidad las ficciones de novelas realistas de la memoria, como tú propones, o novelas históricas, en general lo que hacen es escoger acontecimientos que se pueden recrear y ficcionalizar porque son de alguna manera más ambiguos, ¿no? O desconocidos. Seguro que cada uno de nosotros, de todos los que estamos aquí, cada uno tenemos una de las novelas de Almudena Grandes como favorita, ¿no? Yo siempre he pensado que El lector de Julio Verne es una de las mejores, que es la segunda que hemos hablado, junto con La madre de Frankenstein, en efecto. Pero bueno, como has hablado de también la experiencia de la sexualidad y demás en los personajes, pues vamos a dar un poquito de ánimo a la tarde. Vamos a hablar de la esfera erótica que, según tú misma propones, dices que constituye otro ámbito de resistencia política en los episodios. ¿Nos puedes comentar algo más? Pues efectivamente en todos los episodios, frente a esa fuerte represión que se instaura en los años, terminada la guerra, y que es especialmente fuerte en los años 40 y en los años 50, que es cuando transcurre la mayor parte de las tramas de los episodios, porque a menudo se comete el error de decir que son novelas sobre la guerra civil, y no son novelas sobre la guerra, son sobre la posguerra. Y eso es lo que interesaba, una de las cuestiones que interesaba precisamente a Almudena, el tema de cómo la represión había sido tan fuerte que había marcado la vida íntima de muchas personas, ¿no? Entonces es interesante porque frente a esa represión, que es doblemente fuerte en el caso de las mujeres, porque el sistema, el paradigma nacional católico consideraba que la sexualidad femenina debía estar orientada exclusivamente a la reproducción, y de hecho todo el paradigma cultural invisibilizaba y estigmatizaba el placer femenino, ¿no? Y sin embargo las protagonistas de Almudena Grandes son rebeldes, se rebelan contra esta idea y deciden que las van a marginalizar, las van a aislar, las van a estigmatizar socialmente, pero ellas no van a renunciar a su deseo. Y entonces todas y esto es común a novelas anteriores al ciclo, porque en otras novelas también ocurre que la protagonista sale en busca de su deseo y sale al mundo y se equivoca y se vuelve a equivocar, pero ella sigue en su búsqueda, ¿no? Y lo mismo ocurre con las protagonistas de los episodios, que todas deciden rebelarse contra ese paradigma y decir que no van a tragar con lo que imponía en aquel momento la sociedad en concomitancia con la Iglesia y con la esfera política, ¿no? O sea, es todo el ambiente. Y también es interesante porque también se representan otras sexualidades, ¿no? No solamente la heterosexual, sino también la homosexualidad, o incluso hay un personaje que es bisexual, que es Beth Williams, en Los pacientes del Dr. García, por ejemplo.
Que por cierto, esta mañana he leído que se está haciendo una serie, no sé si lo has leído, yo no tenía ni idea, no lo sabía. Sí, que se está haciendo una serie de esta novela. Bueno, el segundo capítulo ya es la literatura como recreación histórica y aquí ya podríamos hablar un poco de las perspectivas narrativas que escoge muy adecuadamente Almudena Grandes para hablarnos desde la voz de sus protagonistas, ¿no? En algunos casos son autobiografías personales, en otras de las novelas son biografías personales y luego muchas veces sale una voz autorial, ¿verdad? En tercera persona en algún caso, es voz autorial como de alguien que está hablando desde una posición muy reflexiva de un narrador, ¿no? Y ya en algunas ocasiones Almudena incluye ese epílogo final de su visión un poco más política, ¿no? ¿Qué nos dirías tú de todo este juego de perspectivas narrativas en los episodios? Pues precisamente lo que es interesante en los episodios es que Almudena se inspira en el modelo de la novela decimonónica, que como sabéis eran grandes novelas, novelones, donde lo que se buscaba era representar la sociedad española, ¿no? Un panorama social, ¿no? de cómo era la sociedad española en aquel momento, y esa era su aspiración, ¿no? Pero lo hace un retrato de grupo, en este caso, de una parte de la sociedad española, que son los resistentes antifranquistas, es decir, se concentra en un grupo concreto, y lo hace efectivamente desde perspectivas particulares, tanto en primera persona como en tercera persona, y sin embargo lo que es interesante es cómo la suma de todas esas perspectivas da la impresión al lector, a medida que va leyendo cada una de las entregas del ciclo, de que se está componiendo como una especie de puzzle, ¿no? De puzzle social. Y en ese puzzle social están, por un lado, los propios resistentes, porque hay personajes que aparecen en la primera novela, un personaje que aparece en la primera novela que reaparece en la tercera, o un personaje secundario en la segunda es protagonista de la cuarta, ¿no? Y esta reaparición, estas relaciones intertextuales, lo que buscan también es dar la sensación de una especie como de red, ¿no? Que es esa red de los antifranquistas, de la resistencia, pero que nos da una visión de grupo, de colectivo, ¿no? Entonces, lo que es interesante también es que la historia en la versión de Almudena Grandes no está protagonizada por un héroe, que es como tradicionalmente se nos ha contado la historia, ¿no? Hay un héroe, el género no es casual, que es el que realiza las grandes hazañas, y en este caso es un colectivo el que tiene un actuar progresivo, ¿no? Paulatino, poco a poco, es como la gota que cae en una roca, ¿no? Que una gota no hace nada, pero otra gota termina erosionando la piedra, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ya refleja muy bien que la historia a veces no es la historia solo de los que están arriba, de los que tienen el poder, sino también de ese actuar de un colectivo que consigue también un cierto cambio histórico, que eso es lo que a mí me interesaba también, ¿no? Pensar cómo se reflexiona sobre el cambio histórico desde estas perspectivas particulares, ¿no? Que dices, bueno, pero si lo que cuenta es pues, Manolita que va a llevarle la comida a la cárcel a su novio, ¿no? O Inés que está allí, venga a parir hijos mientras su marido está de misión con los comunistas en España, ¿no? Y, pero eso es heroico. Pues resulta que sí, ¿no? Que sí lo es, tal y como lo cuenta ella, ¿no? Y yo creo que ese panorama, ese puzzle de piezas que vas encajando a medida que vas leyendo los episodios, hace que pensemos también en la historia de otra manera, ¿no? Y en la capacidad de ese protagonista colectivo a la hora de provocar un cambio social, ¿no? Porque Almudena siempre ha sido muy crítica con la transición. Ella decía que si hubiera sido tan fácil como que 4 señores quedaran para tomar un café, entonces, ¿por qué hubo tantas personas? Cito, porque lo decía siempre esto. Porque hubo un grupo de personas que durante más de 30 años se jugaron la vida, ¿no? Yendo, viniendo, y además en distintos lugares, porque las novelas ocurren en Madrid, en Jaén,
en el exilio en Toulouse, en Buenos Aires, es decir, esa red abarca distintos espacios geográficos, ¿no? Entonces tienes esa sensación de que hay toda una red que se extiende, y esto es lo que me parece interesante, cómo esas perspectivas nos dan una visión de conjunto. Y luego esa voz narrativa omnisciente, que ella siempre termina diciendo en los epílogos que es ella misma, ella me comentaba que le introducía cuando consideraba necesario aclarar determinados aspectos que solamente desde la parte de la ficción podían no quedar del todo claros, ¿no? Y no lo hacen todas, lo hace en Los pacientes del Dr. García, y en otra, ¿cuál es la otra? En Inés y la alegría. Sí. Y creo que nada más, creo que son las dos donde aparece esa voz omnisciente. Y lo hace solamente cuando es imprescindible, cuando ella cree que si no la novela se va a quedar coja porque a quien lee le va a faltar determinada información histórica, sobre todo para entender el trasfondo de la historia que se está contando, ¿no? Sí, es verdad, pero algunas veces justamente la crítica literaria se ha metido un poco con esa perspectiva, ¿no? Digamos, en la que Almudena Grandes se posiciona de alguna manera en los textos, ¿no? Como ha dicho Arantxa Calderón, pues hay unos guiños de Almudena a sus lectores, ¿verdad? En la tercera o en la cuarta novela pues mete un personaje del lector de Junio Verne, o mete el restaurante allí en Toulouse donde iban algunos españoles. Son guiños que a los lectores nos gusta, ¿no? Porque reconocemos y sabemos que ella nos está de alguna manera diciendo me sigues, ¿no? Entonces es muy bonito. También quiero resaltar un aspecto muy interesante del libro de Arantxa Calderón, y es el manejo bibliográfico de crítica que hace. Es impresionante, ¿no? No nos vamos a poner esta tarde en plan de discutir la crítica, pero abarca un abanico interesantísimo en cuanto a perspectivas ya literarias de alto nivel realmente. O sea que es un libro que se puede leer de manera cómoda para los lectores que quieran saber un poco más sobre las novelas, pero también para los que realmente se dedican a la literatura, pues va a ser un libro fundamental, ¿no? Sobre la obra de narrativa de Almudena Grandes. Perdona que te interrumpa, Ángeles, pero en realidad mi gran esperanza es que lo lea algún historiador o historiadora. Porque yo he buscado el diálogo con los historiadores y no he conseguido encontrar todavía una persona con la que reflexionar desde esa frontera, ¿no? Entonces yo estoy deseando que alguien de la parte de la historia se ponga en contacto conmigo y me diga, he leído tu libro y me gustaría ¿no? reflexionar sobre, porque esto es lo que más me falta, ¿no? Claro, bueno, es estupendo que hagas esta llamada desde aquí, desde la librería Alberti, pero te puedo asegurar que los historiadores se creen superiores a los que estudiamos la literatura. Los historiadores suelen pensar que ellos tratan con una ciencia, ¿verdad? Una ciencia muy discutible desde mi punto de vista. Yo creo que haces mal en plantearte esas expectativas, están muy lejos de lo que vas a conseguir. Tú sigue por el camino de la literatura. Bueno, entonces vamos, un aspecto muy interesante del libro es que se puede leer, se puede empezar desde cualquier capítulo, ¿no? Eso es una cosa que es interesantísima. A uno le interesa más ver las relaciones entre la literatura y la historia y puede ir por allí, o puede ir al capítulo directamente de las cuestiones de género, etc. El capítulo 3 está dedicado a la política de las emociones en la serie. A mí personalmente es uno de los capítulos que más me gusta, y es porque eres muy innovadora en ese aspecto. ¿Quieres mencionarnos algo más de cómo afrontas esta política de las emociones? La política de las emociones es un libro de Sara Ahmed, que es una figura como ya muy reconocida en el ámbito del feminismo, de los estudios del género, y ella tiene la teoría de que todos los discursos, todo lo que escuchamos cada día en los medios de comunicación, cuando hablamos con otras personas, todo está muy marcado por las emociones, pero las emociones tienen una carga ideológica.
y moldean nuestra manera de ver el mundo, ¿no? E incluso nos parece que las emociones es como una de las cosas más personales e íntimas, y sin embargo desde la teoría crítica se considera que las emociones están muy condicionadas por la cultura, es decir, que por ejemplo la manera en la que vivimos la tristeza, la alegría o el amor, por ejemplo romántico, está muy marcado por guiones culturales, ¿no? Nos parece que es como la experiencia más íntima e individual, y resulta que no. Entonces lo que hago en este capítulo es un poco reflexionar sobre emociones que yo veo que se repiten de manera sistemática en todas las novelas. Me refiero a las emociones que experimentan los personajes, porque evidentemente yo no puedo aspirar a estudiar qué emociones sienten los lectores cuando están leyendo las novelas, que como he comentado antes son muchas, pero está fuera de mi ámbito evidentemente, ¿no? Lo que he observado es que hay algunas emociones que se consideran hegemónicas en la cultura, es decir, que son dominantes, que se les da mucha importancia en la esfera pública y en la cultura, como son el amor romántico o la alegría, y están muy muy presentes en estos episodios. También, por ejemplo, el miedo, porque evidentemente al hablar de la posguerra franquista es evidente que el trasfondo, lo que está detrás es el miedo, ¿no? Yo titulo ese apartado El miedo está en el aire, porque toda, digamos, la tensión que sentimos al leer las historias de estos personajes es al saber el riesgo que están corriendo al hacer lo que hacen, que se están jugando el tipo, ¿no? Y sin embargo ese miedo no les detiene a la hora de decidir que se van a meter en la resistencia, en el movimiento de resistencia. Pero lo que me parecía muy interesante, me llamó la atención eso, que siendo un movimiento político, el movimiento de la resistencia, en las novelas, sin embargo, no hay casi discurso ideológico. Es decir, es evidente que el movimiento antifranquista estaba organizado por el PC, ¿sí? Sin embargo, no hay un discurso político. En Inés y la Alegría es la novela donde más hay, porque está muy centrada en el partido, pero en líneas generales no es la política lo que hace que estos personajes, los protagonistas, decidan meterse en el movimiento antifranquista, sino que empiezan a tener contacto con personas del entorno de la resistencia, y a través de eso que yo llamo contaminación emocional se van convenciendo de que quieren cambiar su manera de vivir, ¿no? Y es a través de la emoción y no del discurso político que se meten en política, que terminan metiéndose en política, ¿no? Y luego también otra cuestión que me parece fundamental es que en las obras de Almudena Grandes tanto la felicidad como el amor romántico están presentados como emociones de resistencia, ¿sí? Nos puede parecer muy raro pensar que el amor romántico puede tener algo que ver con la resistencia política, ¿no? Y sin embargo todos sus protagonistas terminan en relaciones de pareja muy felices, con gran placer sexual, ¿sí? En su vida privada, y estas relaciones se presentan en las novelas como una especie como de fortaleza, ¿sí? El hecho de que ellos puedan ser felices en sus vidas privadas les permite seguir la lucha, ¿no? Porque es lo único que tienen, ¿no? Y las relaciones de pareja sobre todo, pero el amor entendido también en sentido amplio, ¿no? Porque, como digo yo, la comunidad de resistentes, ese colectivo al que me refería antes, ellos se contaminan porque terminan formando estas redes entre ellos, que es lo que hace que puedan resistir cada uno de manera individual, porque están dentro de esa comunidad que los acoge y los impulsa. Y es lo que hace que sea posible que soporten todo lo que están soportando, ¿no? Entonces yo creo que las emociones tienen ese carácter político en las novelas de Almudena Grandes, y me parecía que era una cosa bastante interesante ver cómo se repiten este guión, ¿no? En distintas novelas. Y como decimos, es muy interesante porque creo que no se ha estudiado en realidad esta perspectiva, ¿no? Y siguiendo con el tema, a ver si nos respondes brevemente a alguna de las preguntas que tú te planteas en el ensayo. Como un buen ensayo tiene que plantear una serie de preguntas e intentar responderlas, ¿no?
Entonces, ¿cómo se vinculan desde tu perspectiva, ahora después de haber dejado el libro ya reposar, etcétera, las emociones, el género y la política? ¿Cómo se combinan en los episodios? Pues ¿cómo se vinculan, no? O sea, lo difícil de hecho es que cuando estás escribiendo un libro así, los temas que aparecen en el capítulo 1 están relacionados con los del capítulo 2, con los del capítulo 3 y con los del capítulo 4, ¿no? Entonces es muy difícil de hecho cortar la tarta y que queden los trozos iguales, ¿no? Porque están interrelacionados. Entonces he puesto antes el ejemplo como la esfera erótica en el caso de las mujeres, pero también en esas parejas heterosexuales que son protagonistas de todas las novelas y que terminan en familias felices, con mucha descendencia, ¿no? Se ve como precisamente esa repetición es una manera de resistir, y en ese sentido es político, crear determinados vínculos con otras personas. Y además lo que es interesante es que en estas familias no son solamente familias biológicas, porque la comunidad de resistentes está formada también por amigos, ¿no? Los amigos forman parte de la familia. Y en los finales de las novelas siempre aparece esa familia es un ciclo muy complejo porque es muy amplio. Entonces también por eso yo digo, bueno, es que mi libro tiene 360 páginas, porque como tú sabes bien, en el mundo académico, para convencer a quien está leyendo, tú tienes que argumentar. Y para argumentar tienes que citar. Y claro, es que Almudena tiene unas novelas tan amplias que yo digo, bueno, es que yo para defender una idea mía tengo que citar de cada una de las novelas para que se vea que es cierto, que es un esquema que se repite, que no es que yo me lo invento, ¿no? Entonces es muy complejo, y yo por eso es un libro tan extenso, porque tener que argumentarlo durante muchas páginas, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ir terminando, ¿no? Que parece ya el momento razonable, pero yo voy a hacer mi última pregunta y podemos dejar si alguien quiere participar y hacer alguna otra pregunta. Pero al final ya del libro, cerca de las conclusiones, afirmas que los textos literarios siempre dicen más de lo que creen decir, pues incluyen también lo no dicho o no decible, incluso lo no imaginable, en el contexto de la producción. ¿Qué no nos ha dicho Almudena Grandes? ¿Qué es lo que no nos ha dicho y debemos pensar que está implícito, en tu opinión? Cultura continuamente, ¿no? Es lo que está en el aire. Entonces, esta manera de articular la felicidad implica, de hecho, que los que no siguen el modelo son, entre comillas, condenados a la infelicidad. Y es que, curiosamente, el Palmera, que es uno de los personajes secundarios homosexuales, en este final de la familia en sentido amplio, final feliz, es el único que está solo, que se ha quedado triste, que no tiene pareja. O sea, es mostrada su vida como una vida no feliz. Y entonces digo, jolines, qué casualidad. ¿No? La resignación. Y yo creo que Eduardo Méndez también representa ese tipo de personaje infeliz en la medida en la que aprende a desarrollar una serie de estrategias para sobrevivir, que es no salir del armario, lógicamente, porque a ver quién iba a salir del armario, pero al mismo tiempo no es una persona realizada.
una persona que vive una doble vida, ¿no? Para poder salir adelante. Y sin embargo los protagonistas no se comportan así. Deciden que aunque los tachen de lo que sea, ellos van a hacer lo que quieren hacer y tal, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, desde el punto de vista del género, sí que las novelas dicen más de lo que Almudena era consciente. Es el protagonista, ¿no? Que él se ha conformado en vivir, creo recordar que es en el barrio de Legazpi, ¿verdad? Que en aquellos años eran las afueras, porque de alguna manera pasa desapercibido, ¿no? Vive esa marginalización, ¿no? de la que estabas hablando. Bueno, pues como ven podríamos seguir charlando, pero tampoco vamos a abusar de la paciencia. Y las emociones. No, que yo pensaba que quizás tiene que ver con que no podía ser explícito en ese momento el discurso político y quizás se llegaba a la gente pues a través de las emociones, porque explícitamente no podías hacer no podías hablar. Directamente a la gente de política. Entonces, quizás había que llegar pues por grupos de amigos, acercándote de otros sitios, yo qué sé. Y después una de las discusiones que yo tengo con alguna gente, siempre es la misma historia de es que Almudena no es objetiva, porque siempre está del mismo lado. Y es una discusión entre ser historiadora o ser novelista, desde mi punto de vista. Porque yo lo que les planteo es, bueno, es que ella no es una historiadora, o sea, en este momento es una novela, es ficción. Entonces tú te puedes poner del lado de quien quieras. Vamos, eso es lo que yo les planteo. No sé si está bien planteado o no. Así lo vivo yo. O sea, ella decide contar determinada parte de la historia y yo siempre digo que ella da su particular versión de la historia. Y es libre de hacerlo, no es historiadora, no es un libro de historia lo que está. No. Pero está impregnado de historia. Sí, esto claro, es lo que es esa interesante, ¿no? Eso es lo que es interesante. Claro. Es decir, ella decide recuperar para la memoria colectiva la lucha de los resistentes, que era un tema que había sido omitido en la historia oficial, tal y como la hemos conocido. O sea, casi nadie, creo, conocía la historia del intento de invasión desde el Valle de Arán, por ejemplo. No. Es decir, que nos ha descubierto una parte de nuestra historia, de la historia colectiva, ¿no? Pero claro, ella la cuenta a su manera y es libre de hacerlo, solo faltaría, ¿no? Y de posicionarse ideológicamente también como quiera hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, yo creo, o sea, el tema de las emociones, pero ella lo representa así porque lo elige, es decir, ella podía haber elegido que los personajes, que los comunistas u otros movimientos de izquierda
o posicionamientos de izquierda se articulasen más en las novelas, ¿no? En los diálogos, por ejemplo, entre los personajes. Y Sí, sin en la embargo, novela aparece, sí, pero en la ¿no? realidad yo planteo, es que en la realidad, por lo que yo viví, por cómo yo llegué a la política, por ejemplo, pues fue desde sitios más lejanos, o sea, no directamente desde el discurso político, porque tampoco se podía hacer. Entonces, llegas desde otros lugares, te vas acercando a grupos que hacen cosas, que hacían cosas culturales, que hacían cosas de otro tipo, y por ahí ibas conociendo a la gente que estaba haciendo realmente política, pero empezabas desde otros lugares mucho más abiertos. Claro, y es exactamente lo que cuentan las novelas, lo que pasa que sus protagonistas, o sea, lo que se cuenta es ese proceso de metamorfosis que experimenta Claro. él o la protagonista, que en un momento dado hace clic, y cuando hace clic ya decide que va a tomar una decisión que va a cambiar su vida, ¿no? Y que es involucrarse en el movimiento de resistencia, Claro. pero empieza efectivamente Claro. desde lugares que en principio no parecían que tuvieran que ver con la política, ¿no? Sí. Y eso también es lo que es interesante. Entonces, Claro, es que a mí yo me totalmente. siento representada, por ejemplo, ahí. Por eso cuando lo has dicho, sinceramente es que, y yo creo que yo y mucha gente que conozco de los años 70, por ejemplo, yo claramente, o sea, no te podían hacer un discurso político directamente, porque nadie se atrevía, te podían detener, te podían tal. Entonces, Sí, lo que pasa es que hay que recordar también te metías que, en otros había ambientes donde... que todo es política, es decir, Sí. como dice el feminismo, Bueno, sí, lo privado es político, pero ¿no? O sea, aparentemente... cómo vivimos nuestra vida es político, ¿no? O Sí, sea, pero no era que explícito. no hay, claro, Eso sí, es lo por que yo quiero supuesto. decir. Sí, No sí. explícitamente. Entonces que yo entiendo como algo que sí que era un poco la realidad. Bueno, Vamos, pues desde mi punto de vista. vamos a ir concluyendo, ¿no? Hay muchísima... hay otra pregunta, Bueno, perdón. simplemente que tengo curiosidad en saber si sobre Almudena Grandes se ha hablado muchísimo, sobre todo después de su muerte, que es muy característico nuestro, ¿no? Y es una persona polémica. Pero aparte de la crítica que ha podido haber a favor y en contra de ella, ha habido obras completas o ensayos un poco como el tuyo, porque de esto no sé. Sé que, por ejemplo, se está filmando ahora una película sobre uno de sus libros, que debe ser la primera película que se filma. Pero hay ensayos así, un poco de tu naturaleza, que tú recuerdes o que hayas leído. No, es que está en mi obligación, ¿sabes? Si hay o no, ese es mi trabajo también, por eso me pasé un año en Madrid recorriendo bibliotecas. Entonces, de un lado a otro y comprobando qué se había escrito y qué no se había escrito sobre Almudena Grandes. En mi caso me limitaba a los episodios porque era a lo que yo me dedicaba, ¿no? Pero se ha escrito bastante, sobre todo artículos. Artículos, sí, eso por supuesto. Sí. Se ha publicado un par de monografías, bueno, algunas cuantas pocas, a la obra de Almudena Grandes, pero no muchas realmente, o sea, todavía yo creo que está por llegar, porque por desgracia también en el ámbito de los estudios literarios existía la mala costumbre de esperar a que el autor o la autora falleciera para entonces decir que ya podemos realmente estudiar su obra, ¿no? Que es lo que Meditora siempre explica, como tenemos que tener el cuerpo para decir que tenemos el corpus, ¿no? Que es una cosa un poco macabra, pero existe esa tradición filológica realmente, ¿no? Entonces por eso también se tildaba como de poco serio el hecho de que alguien se dedique a estudiar un autor que vive. Y había épocas, no hace tanto, donde escribí una tesis doctoral sobre un autor o una autora que estuviera vivo. No era de recibo, no se permitía directamente, ¿no? Entonces, yo en mi caso es que como no tenía dudas, yo digo, es que a mí me interesan también los episodios como un termómetro de la sociedad española actual, ¿no? Porque una de las cosas que yo me pregunto es ¿por qué tienen tanto éxito? ¿No? ¿Por qué gustan tanto las novelas, ¿no? de Almudena? Y entonces era también una de las preguntas que yo quería responder. Entonces, si hay estudios críticos, pero no tantos, son sobre todo artículos, alguna monografía, pero más bien de diversos autores.
Y monografías dedicadas en exclusiva a Almudena Grandes, muy pocas Muy de pocas, momento. muy pocas. Sí, de momento pocas. ¿Pero tú crees que Hay dos libros, vendrán más? ¿no? Hay un libro que se publicó en un congreso que se hacían hace años en la Universidad de Neuchâtel, en Suiza, y precisamente la única mujer de todos esos congresos a la que se dedicó un homenaje fueron dos, creo, ahora que lo estoy recordando, Almudena Grandes, el libro de cuadernos de narrativa, y luego otro a Cristina Fernández Cubas. Y luego, un poquito antes que tu libro, hubo una monografía de una profesora también inglesa que hizo un buen estudio, pero que abarcaba más obras, ¿no? Dedicado a episodios de una guerra interminable, desde luego, y además desde este ámbito, creo que este es el único libro, ¿no? En la monografía de Lorraine Ryan, que iba a venir hoy, pero no ha podido venir por razones familiares y ha tenido que irse a Londres corriendo, pero iba a estar hoy también, y efectivamente es una de las primeras. Además ella se dedica a lo que llama la novela post-millennial, es decir, de todo lo que escribe Almudena a partir del año 2000, y ella se centra en estos ámbitos también de memoria en género, tiene también, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que es una obra escrita en inglés, Sí. Entonces está disponible, se puede conseguir, pero hay que manejar la lengua para leerla. ¿Pero tú sí crees que vendrán más obras sobre ella? Esperemos. ¿Cuál es tu intuición? ¿Que van o que se olviden? Porque siempre hablamos mucho de las personas que mueren, pero eso es durante un periodo.